Y entonces Aarón y Hur pusieron una piedra y ellos sostenían las manos de Moisés. ¿Por qué? Porque los hombres, por más ungidos de Dios que sean, por más pastores que sean, necesitamos la ayuda de los que nos rodean. Necesitamos gente que sirva a Dios, que sean sacerdotes, como lo era Aarón y Hur. Y nosotros todos somos sacerdotes, somos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios para la gloria de su nombre, para extender su mensaje y su palabra. Hemos hablado acerca de Hur, que apoyó siempre a Moisés, y siempre Moisés podía contar con Hur. Y es bueno tener gente con la que podamos contar y que estén dispuestos a apoyar la obra que los siervos de Dios están haciendo. Pero también hay algunos que apoyan la obra de Dios y tenemos que aceptarlo, pero tienen sus propias ideas. Y esto es clave. Si yo voy a servir a Dios en una congregación y tengo mis propias ideas, tengo que adaptarme a la estructura que Dios puso, que es el pastor principal. Y tenemos que saber que si no podemos adaptarnos, pues tenemos que buscar una congregación donde nos podamos adaptar a este siervo de Dios que Dios pone sobre nosotros. Porque Dios quiere que estemos en orden. La iglesia tiene que hacer todo decentemente y en orden. Y los siervos de Dios que quieren agradar a Dios, que quieren servir a Dios, son una tremenda bendición y una tremenda necesidad de tenerlos en la iglesia. Necesitamos líderes, hombres y mujeres que quieran servir a Dios, que quieran agradar a Dios, que quieran hacer la voluntad de Dios. Pero no podemos en un cuerpo hacerlo a nuestra manera. El cuerpo tiene que ir bien concertado y unido. Yo tuve un ictus. ¿Saben lo que es un ictus? Un coágulo que se fue a la cabeza. En ese momento la iglesia oró y el coágulo explotó. Aleluya. Y no siguió teniendo efecto, aunque me dejó un poco una mano que tengo que cuidar que no se me caigan las cosas, pero la puedo usar bien. Pero lo que pasó es que mi mano, yo no la mandaba, se empezó a mover por todos lados. Y yo quería dominar mi mano y no la podía, mi mano iba para allá, iba para acá, agarraba, bajaba, subía. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que estar bien sincronizado y trabajar en armonía. No puede una mano decirle a la otra, yo no te necesito. Tenemos que trabajar juntos en armonía para la gloria de Dios. Así que Hur era uno que estaba ahí siempre apoyando a Moisés. Aarón era otro que apoyó a Moisés y que fue una bendición tremenda para Moisés. Era la voz que se expresaba, porque Moisés era tartamudo y Aarón era el que hablaba con el pueblo, era el que tenía mucha relación con el pueblo de Israel. Así que Aarón era una bendición, fue una bendición y murió siendo una bendición, pero tuvo algunas cosas que no glorificaron a Dios. También se movió un poco a su manera. Hablamos el viernes pasado, que él no cuidó su casa como debía cuidarla, porque 2 de sus hijos
que eran sacerdotes, entraron en una afrenta directa a Dios, de tal manera que salió fuego del cielo y los consumió. Fuego del altar, digo, y los consumió. Dios se enfadó porque fue un acto de irreverencia grandísimo ante la majestad de Dios. Y en ese momento Dios tenía que trabajar con el pueblo de una manera diferente a la que hizo después de que haya venido Jesús. Dios tenía que preservar un pueblo, un linaje, para que venga el Mesías a nacer a la tierra. Así que hay una etapa antes de Cristo, que es la etapa del pueblo de Israel. Y Dios tuvo que tratar con un pueblo que no era fácil, que era rebelde, y que Dios tenía que tomar algunas veces medidas porque ellos se apartaban de Dios y Dios tenía que encauzarlos de vuelta en el camino. Por eso, una de las cosas que Aarón no cuidó bien fue su casa. Tenemos que cuidar nuestra casa, cuidar nuestra familia, amarlos, bendecirlos, darles tiempo, pero hacerles entender la importancia que es Dios, la importancia que es la vida eterna y conducir a los nuestros a los pies del Señor. Algunas veces me dicen, pero pastor, la mayoría de la iglesia, sus parientes no son creyentes. Pues oren al Señor, crean en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Confía en el Señor y en algún momento vamos a ver toda la familia sirviendo al Señor. Algunas veces no lo vamos a ver nosotros, pero lo vamos a ver cuando lleguemos al cielo, porque en el cielo vamos a ver todo lo que pasó acá en la tierra. Así que lo veremos allí en la gloria del Señor. Pero Aarón, Moisés va a la montaña, está 40 días en la montaña hablando con Dios, y Aarón estaba con el pueblo. Y un problema que tuvo Aarón es que escuchaba al pueblo. Empezó a escuchar, el pueblo se empezó a quejar porque Moisés no bajaba de la montaña. Porque algunas veces Dios hace cosas y nos hace esperar. ¿Cuántos hemos tenido que esperar cosas de Dios? Años. Esperar para que una palabra que Dios nos dio se cumpla. Un hermano vino y me dijo, usted va a tener un coche 0 kilómetros. Yo dije, aleluya. Pero tardaron 4 años para que tenga un coche 0 kilómetros. Pero en el tiempo que este hermano me dijo que iba a tener un coche 0 kilómetros, era una locura pensar que yo podía llegar a tener un coche 0 kilómetros. Pero tardó 4 años. Y no digamos lo que tuvo que esperar 25 años, que tuvo que esperar Abraham para poder disfrutar de su hijo, del hijo de la promesa que Dios había dicho. Así que Dios estaba hablando con Moisés y necesitaba tener a Moisés allá arriba, pues tenía mucho que mostrarle. Le mostró el tabernáculo, le mostró todas las órdenes sacerdotales, le dio sus leyes para el pueblo. Así que ahí arriba de la montaña Moisés estaba recibiendo la revelación de parte de Dios. Pero abajo estaba Aarón al frente, Aarón y Hur. Pero el problema es que aquí no habla que Hur se complotó con Aarón, sino que Aarón tomó la manija y dijo, vamos a hacer esto, porque se ve que era el que llevaba la voz cantante, porque era el mayor que Hur en el pueblo. Así que viene la gente a quejarse a Aarón. Y Aarón, en vez de decirle al pueblo, mire, esperemos en Dios, ahí arriba estaba la nube. Hermano, si no hubiera estado la nube, uno dice, bueno, no ven nada. Estaba la nube.
Allí arriba de la montaña estaba la nube de la presencia de Dios. No había desaparecido esa nube. Estaba la nube, ahí está adentro estaba Moisés. Pero los pueblos desesperados y Aarón, muy influenciado por el pueblo, tomó decisiones equivocadas. Él mismo dijo, bueno, le dijeron, tenemos que tener un Dios que veamos. Ustedes ven cómo la religión quiere tener, aunque sea una imagen, lo que sea. Los dioses, hay unos dioses que son feísimos. Yo no sé si ustedes vieron alguno de los dioses de la India. Ay, Señor, qué desastre, con 20 brazos, con varias cabezas, con un cuerpo de un animal y la cabeza de hombre y cuerpo de... Bueno, es un desastre lo que hay. Pero la gente quiere ver algo. Pero Aarón tenía que haber frenado a la gente y haberle dicho, no, Dios está con Moisés allá arriba y tenemos que esperar. ¿Cómo nos cuesta esperar? ¿Hay alguno que no le cueste esperar? Que diga, no, yo de maravilla. Me gusta esperar. Ay, Señor, yo que voy muy seguido a los hospitales por mis problemas, ¿cómo me cuesta esperar? El miércoles tuve que esperar el bus, tuve que esperar a la asistente, y pasó el tiempo. Llegué a mi casa totalmente agotado, físicamente agotado. Le dije a Debbie, mira, vida, me voy a tirar. Porque es como si me hubieran dado una paliza. Cuesta esperar. Pero cuando Dios dice que esperemos, tenemos que hacerlo. Tenemos que mantenernos firmes y fieles en lo que Dios ha dicho. Aunque algunas veces no veamos el resultado que esperamos. Por ejemplo, en una enfermedad que puede durarte años. Uno quisiera que Dios hiciera así y nos sanara a mí. El Señor me liberó del ictus. Me ayudó en las operaciones del corazón. En la última operación los médicos dijeron hay un 90 y pico % de posibilidad que no salga. Es un milagro que pueda salir de la operación. Y aquí estoy. Pero los dolores ahí están. Yo quisiera salir a caminar, me gusta caminar mucho, oraba mucho caminando. Era una manera de tener un altar en medio de Barcelona y de Badalona, ir orando por las calles. Y ahora voy del brazo de mi Señor y gracias a Dios, porque me ayuda. Podemos ir. Antes yo pensaba que mi señora era demasiado lerda. Y ahora es mi señora que piensa que yo soy demasiado lerdo. Pero hay que esperar en Dios. Hay que aceptar que si estamos pasando por una prueba, quedarnos firmes en la prueba que tenemos. Porque al final vamos a ver la gloria de Dios. Al final vieron la gloria de Dios. Pero no esperaron. Y Aarón oye la voz del pueblo y sin embargo permite que el pueblo se corrompa, que el pueblo peque contra Dios. Le dicen que haga un ídolo. Y entonces se le ocurrió hacer un becerro, se le ocurrió hacer un buey, no sé. Se le ocurrió hacer un becerro de oro. Y le dijo, estos son vuestros dioses. Claro, le dijeron que así adoraban a Jehová, pero no adoraban a Jehová. Estaban adorando a un becerro de oro. Hicieron fiestas. Y como en las fiestas paganas había inclusive orgías, o sea, de todo había. En esas fiestas que se daban a los ídolos.
Y eso pasó. Y Aarón lo permitió. Aarón no lo frenó. Moisés había depositado la confianza en Aarón. Pero Aarón tenía que responder ante Dios, pero también ante Moisés. Y él tendría que haber frenado todo eso. Así que cuidado con nuestras propias ideas y cuidado con escuchar las críticas, los chismes. Siempre se van a levantar. Hermano, desde la era de Pablo y la era de Adán, el diablo siempre usó la crítica y el chisme para destruir la obra de Dios. Siempre. Pero no, es que no, yo no hago chisme. Yo estoy diciendo lo que pienso. Hermano, ten cuidado, porque estamos tocando lo santo. Estamos tocando las cosas de Dios. Y Él oyó a la gente, corrompió a la gente, los llevó a que sean infieles a Dios. Tenemos que cuidarnos de ser fiel a lo que Dios inclusive nos ha dicho para la iglesia. Esto no quiere decir que no trabajemos juntos, que no pongamos nuestras ideas, que no sirvamos a Dios en la iglesia. Lo tenemos que hacer con todo el corazón para el Señor, no para los hombres, sino para el Señor. Servir al Señor. Cuando le están dando de comer a un hombre hambriento, están sirviendo al Señor. Y por eso el Señor quiere que lo hagamos para su gloria y por lo tanto lo que espera el Señor es que lo hagamos con alegría. No con queja, sino con alegría. Lo hago gracias a Dios que lo puedo hacer. Es un privilegio servir a Dios. Es lo más grande que puede ser servir a Dios. Y a algunos Dios lo pone como pastores en la iglesia y a otros los pone como ancianos, otros como diáconos, otros como apoyo en la iglesia, otros con los jóvenes, con diferentes actividades en la iglesia, con la escuela dominical, diferentes clases de apoyo que tenemos que hacerlo y hacerlo para el Señor y hacerlo lo mejor posible porque es para Dios. El pueblo se corrompe, Dios se enoja por ese hecho de infidelidad. Inclusive dice, voy a exterminar a este pueblo. ¿Cómo será que Dios le dice, no quiero saber nada con este pueblo? Así que voy a terminar con este pueblo, Moisés, voy a hacer de ti un pueblo nuevo. Contigo y con tus hijos voy a hacer un nuevo pueblo. Y ahí está el corazón del siervo de Dios. Moisés puede decir, va la fresca, qué bien. Este pueblo ya me tenía cansado. Siempre quejándose, siempre criticando, siempre enojado, siempre, varias veces lo quisieron matar. Señor, gracias. No, Moisés dijo, Señor, este no es mi pueblo, es tu pueblo. Y ella inclusive le dice, Señor, que ese es el corazón del siervo de Dios, Señor, si tú vas a quitar a este pueblo de la tierra, quítame a mí también. Porque yo no puedo ver este mal que le va a pasar a tu pueblo, es tu pueblo, Dios. Parecía que Dios con Moisés hizo como hacen los padres y las madres. Cuando uno habla bien de un hijo, es mi hijo. Cuando el hijo hace algo mal, es tu hijo. Y Dios le dice a Moisés, es tu pueblo, estoy cansado de tu pueblo. Y Moisés le dice, no, Dios, que es tu pueblo. Le recordó a Dios, Dios es tu pueblo. Y esa intercesión hizo que el pueblo de Dios pudiera salir adelante. Así que cuando baja Moisés
y habla con él, lo primero que hace Aarón es excusas. Le dice, es tu pueblo, es el pueblo que me incitó, es el pueblo que me empujó. Eso le pasó a Saúl, por eso Dios lo sacó del rey y puso a David, porque David era de acuerdo al corazón de Dios, mientras que Saúl lo que le importaba era el pueblo y que lo alabaran a él. Así que que hace otra cosa, que es algo que no tiene que haber nunca en un hijo de Dios. Mintió. Le dijo, y es para que Moisés se matara de risa, porque si lo pensamos, decimos, Moisés no es tonto. Mira, fundí el oro y salió esto. Salió un becerro. Mientras que antes dice que fue con bruñido y no sé cuántas cosas. Tiré y salió. Y tenemos que cuidarnos. Dios ama la verdad. Él es verdad. Y los creyentes tenemos que ser verdaderos. Los líderes tenemos que ser verdaderos. Y si nos equivocamos, seamos veraces, hermano. Seamos veraces. Aquí teníamos una iglesia de más de 250 personas. Una iglesia llena del Espíritu Santo. La gente se sanaba en los cultos. Era tremendo lo que estaba pasando. Una mentira destruyó esa iglesia. Una mentira. Una mentira. Que al final la creyeron unos hermanos. Después estos hermanos dieron cuenta que era mentira, porque cuando se puso las cartas sobre la mesa, se dieron que era completamente mentira. Pero ya la iglesia de Barcelona estaba destruida. Y terminamos con la iglesia de Barcelona. Gracias a Dios hay un remanente. Hay unas 40 personas más o menos en aquella congregación. Pero todo por una mentira. El creyente que tiene que ser veraz, dice la Escritura, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los mentirosos, hermanos, seamos veraces. No podemos mentir, somos hombres y mujeres de Dios. La verdad tiene que ser. Yo me acuerdo, uno puede equivocarse algunas veces. Uno dice una cosa que cree que es verdad y no ser así. Puede pasar. Pero me acuerdo, estaba en la escuela y un día me olvidé de hacer los deberes. Y entonces le dije a la señorita, me olvidé el cuaderno. En el primer recreo, apenas se fueron todos, tuve que ir a la señorita y decirle, señorita, le mentí. Lo dejé yo al cuaderno. No podía aguantar adentro mío, porque no podemos mentir. Claro, a mí me enseñaron de pequeño, yo venía en un hogar cristiano. Nunca vi mentir a mi padre, nunca vi mentir a mi madre. Eran veraces. Y hermanos, el creyente tiene que ser veraz. Tiene que ser veraz. No tiene que tener excusas. El pueblo, la culpa la tiene el pueblo. No, la culpa la tenía Aarón, que no tomó su lugar y no hizo lo que el Señor quería. Así que tenemos que cuidarnos. Porque desgraciadamente esa arma satánica ha destruido iglesias, ha destruido congregaciones y ha destruido también muchas veces nuestra iglesia misma. Y aquí mismo en este local hemos tenido una congregación de más de 80 personas, precioso, pero había 2 o 3 hermanos que empezaron a juntarse en una casa exclusivamente para hablar mal de la iglesia. Y la iglesia se hizo pedazos. Gracias a Dios que por amor al Señor la iglesia sigue adelante y está marchando con los planes que Dios tiene para la iglesia.
Y por eso le hablo yo a los líderes, porque hermano, no queremos que pase algo de vuelta, no queremos tener otro problema. Queremos que la iglesia vaya al plan que Dios tiene para nosotros. Pero otro problema que tenía Aarón, tenía unos cuantos problemas Aarón. Un día se junta con la hermanita y hablan mal de Moisés, porque Moisés se había casado con una esposa morena, casi negra, una mujer cusita, una mujer del desierto. Y se ve que no se llevaban muy bien los cuñados, pero criticaron a Moisés, pero dijeron, ¿acaso Dios no ha hablado por nosotros? ¿Acaso nosotros no hemos profetizado y hemos dado palabra de Dios? ¿Quién es este Moisés? Al final, ¿qué se piensa Moisés? ¿Qué es este pastorcito? ¿Qué es un crío para el lado nuestro? Es el hombre que Dios había puesto, era Moisés. Tenía unos cuantos años, por lo menos 15, 20 años menos que Aarón y que María. Pero era el hombre que Dios había puesto. Y ellos lo juzgaron, lo hablaron y hablaron en contra del siervo de Dios. Se ve que le tenían envidia. Hermano, la envidia es lo peor que hay. Primero, te hace creer superior. Te hace creer que sos mejor que el otro. ¿Nunca le pasó a usted? Si nunca le pasó, gloria a Dios. Pero la envidia es así. Me decía, hermano, pero si yo predico mejor. Hermano, respeta al pastor de tu iglesia. Pero es que yo predico mejor. No importa que prediques mejor. La unción la tiene el pastor, no la tienes tú. Dios lo puso a él de pastor. Tú tienes que apoyarlo. Pero bueno, después de hacerle un lío bastante grande al pastor, no era aquí, no era en Barcelona, era en otra ciudad de España. Al final se fueron de la iglesia y hicieron mucho daño a esa congregación. Hermanos, tenemos que cuidarnos. La ambición es uno de los problemas mayores que hay en la iglesia. Dios quiere que anhelemos obispado. Dios quiere que anhelemos obispado. El anhelo es de Dios. La ambición es satánica. ¿Y cómo puedo saber qué es un sentir o una ambición? Porque cuando es un sentir, uno va a apoyar como nunca al pastor de la iglesia. Cuando es una ambición, el pastor es una molestia. Y veo que todo lo que hace el pastor está mal. Si te pasa eso, cuidado, hermano. Cuidado. Y más cuando los pastores quieren hacer las cosas bien y quieren agradar a Dios. Aquí el pastor de la iglesia, tenemos un grupo de hermanos ancianos y diáconos de la iglesia que cuando hay que tomar una directiva nos reunimos y no es que el pastor hace lo que quiere, pero aún de parte de Dios podría hacerlo, porque es el hombre que Dios puso para dirigir la obra. Pero gracias a Dios, Él quiere que todos participen en la obra. Hermanos, tenemos que cuidarnos. Por eso digo, el anhelo es bueno, la ambición es malo. El anhelo edifica, la ambición destruye. Y no nos olvidemos que no estamos sirviendo a los hombres, estamos sirviendo al Señor. Y no nos olvidemos que un día nos vamos a encontrar ante el tribunal de Dios. Y ahí
Uno no le va a decir, no, que yo era mejor que el pastor o como este hermano. Yo predico mejor. Hermano, eso no le va a servir en el cielo. Cuando tenga que dar cuenta de haber destruido una congregación, de haber hecho daño a un pastor, a un siervo de Dios, es tremendo. Dios se enoja. Mire lo que Dios dice. Le dice Dios a Aarón y a María: ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y entonces Dios le dice cómo es su siervo Moisés. Pero por la hora tenemos que ir más rápido. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La presencia de Dios se fue y María quedó leprosa. Ahora, qué tremendo es cuando el siervo de Dios ama a Dios y ama también a la gente, porque Moisés de vuelta intercede por María para que Dios la perdonara. Intercede por el pueblo para que Dios lo perdonara, porque ese es el corazón del siervo de Dios, que ama la iglesia y que ama la obra del Señor. Así que, desgraciadamente, eso que pasó, hizo que María hizo detener al pueblo en su camino durante más de una semana, porque María tuvo que salir fuera del campamento al estar leprosa. Pero Dios la curó. Y con Aarón, porque Dios se había enojado también con el pueblo, 3,000 hombres murieron. Que no tenía que haber pasado. Solamente fue a consecuencia de que Aarón no guardó su lugar y no apoyó lo que Moisés le dijo. Esperen aquí. Yo voy y bajo. Dios quiere hablar conmigo. Dios quiere darme las normas para el pueblo. Así que voy arriba a buscar la voluntad de Dios para el pueblo. Así que esperen. Hermano, tenemos que hacer siempre lo que la palabra de Dios dice. Tengo otro líder, pero este ya es del tiempo de David, así que lo predicaré otro viernes que me toque predicar. Pero quiero dar el tercer líder. Era Josué. Josué amaba a Moisés. No solamente le obedecía, no solamente tenía la obligación de estar con Moisés. Él podía estar con el pueblo, pero él se subió a la montaña y estuvo 40 días ahí en la montaña. Él no entró en la nube. Así que él no tenía las sensaciones de la presencia de Dios, de hablar de Dios. Él veía la nube como la veía el pueblo abajo, nada más que los del pueblo estaban un poco más lejos. Pero él estaba ahí, pero él no entró en la nube. Pero es que en esa nube estaba Moisés, aquel hombre que él amaba y que sabía que era el hombre que Dios había puesto sobre su vida. Y él estaba ahí 40 días, 40 noches, ahí sin bajar de la montaña, esperando que Moisés saliera de la nube. Hermanos, hay cosas que tenemos que esperar algunas veces. Hay actividades que tenemos que esperar para que sucedan. Hay pasos que no son tan rápidos, pero el asunto es estar ahí. Y ahí estaba Josué, dispuesto a hacer todo lo que Moisés le decía. Era la mano derecha de Moisés. Cuando van a la guerra,
Josué es el que lleva a todo el ejército a la guerra. ¿Quién pone la cara? ¿Quién puede morir? ¿Quién? Josué. Pero Moisés le dice: Josué, te encargas tú del ejército, de pelear la batalla con los amalecitas, tú te encargas. Y Josué coge su espada y va a pelear contra Amalec. Y lucha contra Amalec. Y la lucha no fue fácil. En la montaña había una pelea espiritual. Pero Josué no sabía lo que estaba pasando arriba de la montaña. Josué sabía lo que pasaba en el campo de guerra. Él estaba peleando la batalla. Él estaba tratando de vencer a los amalecitas. Y él veía que en un momento empezaban a ganar, empezaban a vencer, y en otro momento los amalecitas le peleaban y le iban ganando. Y él no sabía por qué, pero yo me lo imagino a Josué peleando con la espada. Señor, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Que ahora vamos retrocediendo. Me imagino yo a una maestra de escuela dominical, que no vienen los niños, que tienen los niños y por ahí no le aparecen. Señor, ¿qué pasa? Porque algunas veces la obra no es fácil. No es que todo el mundo, uno tiene algo, Dios te ha puesto algo en el corazón para hacer y la iglesia te apoya. Pero no todos los hermanos tienen esa visión que tú tienes. La visión que tú tienes es tuya. Y la iglesia puede apoyarte y hay hermanos que te van a apoyar, pero hermanos que no te van a apoyar. Y algunas veces Josué veía que iban perdiendo. Y yo no creo que Josué estaría diciendo: ofa, ¿para qué Moisés me mandó a pelear? No, siguió peleando. Peleó en los momentos de la bendición. Y en los momentos cuando la bendición se retiraba, siguió peleando. Como un maestro de escuela dominical con los niños, y digo los maestros de escuela dominical, los maestros de adolescentes. Usted no sabe lo que son los adolescentes. Yo fui pastor de adolescentes y tenía casi 50 o 60 adolescentes. Y era muy adolescente. Terrible. Pero la pelea, hermano, peleemos la batalla con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras energías. Peleemos la batalla que Dios nos ha dado. Josué peleó la batalla hasta el final. Y cuando Dios al final da la victoria, porque Moisés tenía los brazos levantados, era un triunfo que Dios había dado a través de Moisés, pero el que la había peleado era Josué. Hermano, algunas veces pensamos que el pastor tiene que hacerlo todo. No, Moisés no tenía que pelear la batalla, la tenía que pelear Josué. Josué era el líder que tenía que pelear la guerra. Josué era el que tenía que poner la cara, que tenía que poner la vida por el pueblo de Dios. Hermano, cuando tienes que trabajar en alguna actividad de la iglesia, tómala con todo el corazón, sirve con todo el corazón. Yo me acuerdo, aquí en la iglesia del pastor Gerardo, le dieron la responsabilidad a mi yerno de la alabanza y llamó a unos chicos, los llevó a una profesora de canto y de tener un desastre. Gracias a Dios nosotros tenemos unos buenos cantantes, gloria a Dios, porque ese no es nuestro problema. Pero el problema de él sí era ese. Pero se cambió. Usted había que ver lo hermoso que era la alabanza y que es la alabanza en la iglesia del pastor Gerardo. ¿Por qué? Porque aún en medio de la lucha perseveró, puso lo más de sí para que todo saliera adelante y fuera para la gloria de Dios. Así que, hermano, tenemos a Aarón, un hombre de confianza, un hombre dispuesto a apoyar al siervo de Dios.
a Hur, que estaba dispuesto a apoyar al siervo de Dios. Aarón era bueno, apoyó al siervo de Dios, pero era conflictivo. Tenía su propio camino muchas veces y Dios se tuvo que enojar. Y mire que Dios se enojó fuertemente con él en 2 oportunidades, una con el pueblo y otra cuando criticó a Moisés. Así que, hermanos, y tenemos a Josué. Aarón era una ayuda, fue bueno, pero era conflictivo. No era fiel total a la visión que Dios le había dado. Y tenemos a Josué, un hombre activo que trabaja. Pero no estaba pensando Josué mientras peleaba, uy, seguro que Moisés no está haciendo nada, seguro que los otros no están haciendo nada. Moisés estaba peleando la batalla, no miraba si en la montaña estaban sentados, parados, si estaban durmiendo. No pensaba en eso, pensaba que había una guerra que ganar. Y hermano, tenemos una guerra que ganar para la gloria de Dios. Y necesitamos gente como Hur y gente como Josué. No seamos como Aarón, hermano, porque no vamos a edificar como Dios quiere la iglesia. Edifiquemos la iglesia con el espíritu de Moisés, lógicamente el espíritu de Dios, ¿no? Que es el que estaba en ellos. Pero tengamos la actitud de Hur y tengamos la actitud de Josué. Fidelidad completa a Dios, a su palabra y al plan que Dios tenía para el pueblo de Israel. Así que con esto les dejo, porque ya la hora ha avanzado, Señor, que lo